SER Podcast. Buenas noches a todos y mucha paciencia porque tenemos por delante otra noche en la que nos va a costar conciliar el sueño por el calor. 44 grados se han registrado, repito, 44 grados en el Valle del Guadalquivir. Y a esto todavía le queda. Nos quedan todavía al menos 2 jornadas por delante con los termómetros por encima de esos 40, con nivel máximo de alerta por riesgo de incendios y con muchísimas comunidades, muchos municipios que han prohibido la celebración esta noche de las tradicionales hogueras de San Juan. Luego estaremos al cierre de este Hora 25 en Riazor, en las hogueras de San Juan, en Galicia. Pero antes, Jordi Carbó, quizá haya sido este el peor día de este episodio de calor, pero que nadie espere, ¿no?, un desplome de las temperaturas en las próximas horas. Carbó, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ni horas ni días, porque sí, como decías, mañana la temperatura será muy parecida a la de hoy, bajará un poco a partir del jueves, pero todo apunta a que el fin de semana de nuevo volverán a remontar las temperaturas y siempre nos moveremos en valores que estarán por encima de la media antigua de junio, que sí que hacía calor, pero no tan tremendo. Básicamente esta noche está bien entrada la madrugada en la mayor parte del país, temperaturas de 25 a 30 grados, sí que avanzada la madrugada refrescará algo en algunos puntos del interior, algunas tormentas como ayer, pero que se irán diluyendo con la noche, y lo que decíamos, mañana de nuevo sol y prácticamente el mismo calor que hoy. Ola de calor que recorre toda Europa, del Reino Unido a Alemania, pasando por Italia y Portugal. Ciudades como Burdeos, en Francia, han pasado hoy de los 43 grados, 15 grados más de lo que suele ser habitual allí a estas alturas de año. Hora 25, entre Mundial y Mundial, mesa de análisis en las horas previas a la esperada comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista y en plena resaca por la sentencia del caso Mascarilla. Sánchez reivindica en mitad del tornado la vigencia de esta legislatura y a la espera de sus explicaciones de mañana, hoy el Ejecutivo ha aprobado la mayor inyección en dependencia, 7.000 millones de euros, con la que se quiere blindar la financiación de esta prestación social clave para miles y miles de familias. Sánchez, a primera hora de la mañana, intentaba situar el foco en eso, en la gestión. Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Seguimos para esto, pero ese intento por enderezar el relato tropieza con el golpetazo que supone esa condena a Ábalos y también la estrategia judicial de Zapatero encaminada más a invalidar las pruebas que a defender su propia inocencia. El Gobierno y el PSOE se agarran a 2 mensajes hoy. El Ejecutivo se aferra al quien la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso. Este es Óscar López. Tener muy claro que el que la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso. El que la hace, la paga. Y a desacreditar la figura de quien se ha convertido en el nuevo héroe mediático del Partido Popular y pim pam pum del PSOE, Víctor de Aldama. El Partido Popular elogia la valentía de un delincuente. Lo de delincuente no lo decimos nosotros, lo afirma la sentencia del Supremo por mucha rebaja que se le haya aplicado. Les molesta porque esta sentencia es un ejemplo de que vale la pena colaborar con la justicia. Por eso les da miedo. Aldama fue el cómplice de Ábalos en todos sus chanchullos, de la misma forma que Leire es la cómplice de Cerdán en los suyos, de la misma forma que Julito Martínez es el cómplice de los chanchullos de Zapatero. Aldama, el modelo a seguir para el Partido Popular. Aldama, el corruptor. Aldama, el que no va a devolver el dinero de sus comisiones y cuya rebaja de pena no se debe precisamente a la realización de una labor humanitaria, sino a una supuesta colaboración pasada, presente y, ojo, futura. Esther Palomera, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Carlos Cue, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando Garea, buenas noches también para ti. Buenas noches, muy bien. Estamos en los entremeses, en el aperitivo de la comparecencia de Pedro Sánchez de mañana en el Congreso, con este ambientazo previo, con Aldama convertido casi en héroe para el Partido Popular, y discursos previos de los segundos y terceros espadas que nos auguran ya mañana un debate de nivel. Esto de nivel lo digo entre comillas. Estos son Bolaños y la popular Alicia García esta tarde en el Senado. Hay un único responsable, con nombre y apellidos, Pedro Sánchez, que haga lo único decente que le queda: convocar elecciones. Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración al señor Aldama. Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor. Gracias. Bolaños al PP. Metan Aldama en sus listas.
Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Casal? Buenas noches. La de mañana es una esperada comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, que además se podrá seguir aquí en la SER, con Sastre, en Hoy por Hoy. Guille, hoy Sánchez ha sido parco en palabras, así que te pregunto, ¿por dónde puede ir su discurso a la espera de los cara a cara con la oposición y los socios? Sabemos que el presidente prepara un discurso en principio sin anuncios. En la Moncloa defienden que el gobierno ya adoptó hace un año todas las medidas posibles para evitar que los comportamientos que ha sentenciado el Supremo esta semana vuelvan a repetirse y que más que para dar nuevas explicaciones, en el Ejecutivo quieren que esta comparecencia sirva para combatir la ofensiva de la oposición y calmar a los socios. Sánchez busca poner negro sobre blanco los hechos que investiga la justicia y desactivar de alguna manera el relato que quiere instalar el PP de un gobierno acorralado por la corrupción en el que todos los casos son lo mismo. Pretende el jefe del Ejecutivo diferenciar entre los comportamientos de Ábalos y Koldo, las causas que afectan a su hermano y a su mujer y en un tercer plano incluso poner las acusaciones contra el expresidente Zapatero, para el que pedirá tiempo y confianza pese a los reproches que ya le hacen desde los socios a la oposición. Y ese es el principal reto que tiene por delante Sánchez, porque se va a encontrar una Cámara para la que lo que ha hecho y dicho hasta ahora no es suficiente. La izquierda pide más explicaciones y mayor contundencia y la derecha exige directamente su dimisión y un adelanto electoral, algo que la Moncloa asume que no puede y que no quiere ofrecer. Bueno, Esther, Fernando, Carlos, ¿qué cabe esperar de mañana? Al menos de la intervención inicial de Pedro Sánchez, porque me imagino que en el cara a cara la cosa va a acabar como suponemos va a acabar, y algún aperitivo hemos tenido esta tarde ya en el Senado. En un retrato feo. Sí. Probablemente en un retrato feo del Congreso y de la política española. Pues yo creo que Guillermo Lerma ha hecho un análisis bastante certero, a tenor de la información de la que disponemos, de lo que va a ser mañana la comparecencia del presidente del Gobierno. Yo discrepo solamente en una cuestión, y es en lo referente a Zapatero. Yo creo que en lo referente a la investigación que afecta al expresidente del Gobierno, tengo la sensación de que el presidente va a ser más prudente de lo que han sido otros dirigentes del Partido Socialista, incluso del propio Gobierno, no porque no crean en la inocencia del expresidente del Gobierno o en el honor, como ellos subrayan una y otra vez, sino porque creen que todavía tiene explicaciones que dar y están a la espera de esa nueva comparecencia ante el tribunal, ante la audiencia, que prometió o que anunció el propio expresidente Zapatero respecto al origen y el valor de las joyas que estaban en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferrat. Por lo demás, efectivamente, parece que va a ser una comparecencia en la que el presidente salga a la ofensiva, no a la defensiva, sin anuncios, como ha contado muy bien Guillermo, porque cree que todos los anuncios que se tenían que hacer respecto a la llamada regeneración democrática ya los hizo hace un año con motivo de la detención de Santos Cerdán. Por cierto, que yo creo que algunos de esos compromisos están sin cumplir, pero bueno, esto es otra cuestión. Y probablemente tratará de distinguir entre los casos Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, donde el Partido Socialista y el Gobierno considera que ha tomado las decisiones en tiempo y forma, incluso antes de que el propio Ábalos estuviera imputado en la causa por la que ayer mismo fue condenado, y en el caso de Santos Cerdán exactamente lo mismo. Y respecto al presidente Zapatero, lo que argumentan desde el Palacio de la Moncloa es que no pueden tomar ninguna decisión, porque el expresidente Zapatero es expresidente, no tiene cargo en el Gobierno, no tiene cargo orgánico en el Partido Socialista, por mucho faro moral, que es una expresión que hemos repetido mucho en las últimas semanas, que haya sido no solamente para el conjunto de la dirigencia del Partido Socialista, sino también para la propia militancia y el electorado. Pero no ha sido ministro, ¿no? Claro, es decir, Ábalos se sentaba en el Consejo de Ministros y era el número 3 del Partido Socialista, pero en el caso de Zapatero, referente moral sí, pero no te pueden cargo del gobierno, no. Destituir de faro moral es difícil. No, destituirte de faro moral no, pues no. Pero por eso yo creo que va a ser el presidente más prudente de lo que se ha sido hasta ahora respecto a la investigación de Zapatero. Y luego la foto finish, como tú dices, va a ser una foto fea, agria y con un tono al que estamos acostumbrados en los últimos tiempos en el Congreso. Fernando. Bueno, yo creo que antes de empezar el debate ya tenemos una buena imagen de en qué situación estamos, porque estamos con un presidente del Gobierno y líder socialista que ha demorado un mes
esa dación de explicaciones, que yo creo que la tenía que haber dado muchísimo antes del caso Zapatero en la parte que le afecta y sobre todo en la parte de PSOE, cloacas, etcétera. Y como lo ha demorado tanto, otra plasmación de la situación en la que estamos es que de pronto se le han acumulado los temas. Por cierto, lo hace también mezclado con la información que debe dar obligatoriamente por ley de la Cumbre Europea, lo cual también es un poco criticable. Y como digo, le queda dar explicaciones de eso. En el caso de Zapatero tiene un gran inconveniente, y es que Zapatero guarda silencio sobre algunas cosas y demora la explicación sobre el tema de las joyas. Es más, tenemos más explicación por parte del propio Sánchez, fijando ya en 2007 y hablando de regalos, que de Zapatero directamente y sin portavoz por medio. Yo creo que ahí tiene un inconveniente y una limitación, porque aquella intervención en Bruselas creo que fue demasiado arriesgada, justificando algo que como mínimo tiene apariencia, y digo solo apariencia, de ser una ocultación a Hacienda de un regalo que se recibió siendo presidente. Pero es que además lo que le ha pasado, y saldrá mañana el tema, es algo en mi opinión tan grave como que una sentencia firme del Tribunal Supremo, adoptado por unanimidad, incluyendo magistrados progresistas que, por ejemplo, hicieron voto particular en la sentencia del fiscal general del Estado y que fueron aplaudidos por el PSOE y por la izquierda, esos magistrados. Bueno, pues todos los magistrados han firmado una sentencia que dice nada menos que había en una parte del gobierno, concretamente en el Ministerio de Transportes, una trama de corrupción, creo que tremenda, y además uno de los vértices de esa trama de corrupción, ya se puede decir sin presunto, era el secretario de organización del Partido Socialista. Tiene que dar explicaciones de eso porque como le ha dicho hoy Yone Belarra, líder de Podemos, al presidente del gobierno, ¿qué diría el Pedro Sánchez de 2018 sobre la responsabilidad política por los nombramientos e invigilando? Yo creo que él tiene pendiente dar explicación de esa responsabilidad política, hasta el punto que creo que ese asunto, esa sentencia ya firme, insisto, mañana se coloca en el primer plano de todo lo demás, porque efectivamente lo de Zapatero pilla más colateral, pero lo de esta sentencia yo creo que es algo que le afecta mucho. Me llama la atención lo que comentaba Esther, el hecho de que Pedro Sánchez pueda modular ese respaldo a Rodríguez Zapatero, teniendo en cuenta sobre todo que en las últimas semanas, los últimos días, la defensa ha sido bastante encendida por parte de Pedro Sánchez, ¿no? Ha sido un respaldo bastante unánime por parte de todo el PSOE, pero a la cabeza Pedro Sánchez. Sí, pero por cierto, aquí me puso deberes la semana pasada Fernando Garea con respecto a la pregunta en Bruselas, y efectivamente yo aquí soy un tipo obediente. Compromiso ante los oyentes cumplido. No, pero yo sí que creo que ese apoyo es evidente, pero también la respuesta que nos dio Sánchez en Bruselas cuando le preguntamos, que yo creo que hoy Felipe González, que ha dicho un montón de cosas hoy, una de las cosas que ha dicho es que Zapatero debería devolver las joyas, que creo que es un elemento que se va a abrir paso cada vez más, esa pregunta de, bueno, podemos ver, se puede discutir si se las, creo que no es muy discutible, pero se puede discutir si se las tenía que quedar, no se las tenía que quedar, si fue correcto, no fue correcto, si sabía cuánto valían, no sabía cuánto valían. Todo eso es una cosa que sucedió hace 19 años y es discutible, pero en 2026, ahora que sabe lo que valen sin discusión, aunque él diga que valen menos, pero tiene una evaluación, en cualquier caso son muy valiosas, más de 1 millón de euros, sabiendo que son muy valiosas, sabiendo que fue un regalo, sabiendo que fue en 2007, como dice Sánchez, es muy difícil de justificar ahora mismo que no las devuelva, con lo cual yo creo que eso se va a ir abriendo paso, y la respuesta que nos dio, en la línea que lo decía Esther, la respuesta que nos dio en Bruselas es, esa pregunta la tiene que responder Zapatero, que es una forma de abrir, de decir, bueno, que hable él. O sea, lo que está esperando, que pasa en silencio Zapatero, claro, es un más complicado. Es un problema para el gobierno. El gobierno esperaba... y para Zapatero. Y para Zapatero también, seguramente, sí. Y el gobierno esperaba que Zapatero hiciera declaraciones, explicaciones públicas, no solo ante el juzgado, que siempre es, en fin, ya hemos visto las imágenes, una cosa muy delicada, o el sonido hemos escuchado, pero es muy delicado siempre, ¿no? Pero en una entrevista pública, mirando la cara, en fin, haciendo algo normal de política, esperaba que se hiciera eso, y eso no ha pasado todavía, están esperando la explicación, en fin, todo eso. Ahora, yo creo que el pleno de mañana es un pleno muy complicado, que creo que efectivamente va a ser muy feo, porque la decisión, Sánchez va a intentar una cosa muy difícil, que es que todo el foco está puesto en este momento en la corrupción del PSOE y en los casos del PSOE, y lo que
el gobierno está muy desesperado con el hecho de que el caso Ayuso esté pasando bastante desapercibido desde el punto de vista mediático. Cuando se ha sabido justo esta semana, por informes de la UCO, no por nada extraño, sino por informes de la UCO oficiales, que desde que este era uno de los grandes argumentos, no, es que todo esto es de antes de que fueran pareja, que desde que fueron pareja, desde que fueron pareja, resulta que no solo le ingresó 4,4 millones de euros, sino que es un dinero que no había ingresado nunca, o sea que es simplemente se hizo mucho más rico. En cuanto se hizo pareja de Ayuso, empezó a ingresar. Eso se puede ver, claro, pues la UCO tiene acceso a tus cuentas, es muy fácil, y resulta que era una persona con una economía de un tipo, y a partir de la relación con ella, precisamente ingresando dinero del uno de los principales contratistas de la Comunidad de Madrid, eso en muchos sectores de la sociedad está pasando bastante desapercibido comparado con la presión que hay por los casos del PSOE. Eso el gobierno... Con una campaña, además, de la propia Comunidad de Madrid que ha consistido básicamente en distorsionarlo todo, introducir datos no ciertos o no verdaderos en esa información para tratar de despistar a la propia opinión pública, cuando en realidad el informe es clarísimo. El informe años es 21, 22, 23 años en los que... Una parte de la prensa que actúa con unos nuevos códigos del periodismo que hasta ahora no conocíamos. Que como si eso no, como si no fuera relevante que alguien triplique sus ingresos de repente una vez que tiene relación con un personaje del poder de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es cierto, es un hecho que el PSOE está teniendo una situación de presión brutal y un desgaste salvaje, y lo vamos a ver en los sondeos, ya hemos visto alguno, pero el desgaste es enorme. ¿Y qué va a intentar Sánchez? Aparentemente, por lo que nos cuentan, ¿qué va a intentar Sánchez? Mañana va a intentar enfocarse en Ayuso, enfocar en el PP, decir, sí, tengo casos de corrupción muy graves, pero eche a este, y tú, Feijóo, no estás haciendo nada con lo tuyo. ¿Eso va a ser exitoso? Pues no lo sé, lo veremos mañana. Lo que sí seguro es que eso va a generar un debate durísimo, porque si arrancamos por ahí, luego también Sánchez planteará cuestiones de futuro, en fin, proyectos, los presupuestos, todo eso ya lo veremos, pero que va a ser un debate duro si Sánchez va a intentar, digamos, reenfocar la cosa y volcarlo en el PP. Evidentemente va a ser un debate muy complicado. A ver, por los aludidos, Felipe González, García Page, tenían un acto esta tarde en Toledo. Vamos a escuchar a García Page, que hablamos de la presión externa, la presión política, pero la interna tampoco está mal. García Page cuestiona la estrategia de su partido abiertamente, no entiende que el PSOE se esté agarrando a la rebaja de pena de Aldama para equilibrar, digamos, el golpe que supone la condena de Ábalos, y le vamos a escuchar hablando del funcionamiento de la trama de las mascarillas. Bueno, quizás me han llamado más la atención algunas reacciones que la sentencia en sí mismo. A mí me suscita esta sentencia el mismo respeto que me suscitó la que provocó la caída del Partido Popular y la moción de censura. La misma. También entonces, antes de la sentencia, el Partido Popular, yo recuerdo perfectamente mucho repetirlo a Cospedal, hablaba de conspiración contra el PP. De manera que van descontadas algunas de las reacciones. Yo me cuidaría mucho de poner tanto el dedo en la llaga de Aldama, no sea que los españoles terminen pensando que es que hay un cierto miedo a otros posibles confidentes. Primer aviso, García Page. Segundo aviso, Felipe González, cuando se refería a los regalos de Rodríguez Zapatero. Entonces, si le preguntan ahora, que el otro día le preguntaba el presidente del gobierno, ¿cree que el presidente Zapatero debe devolver esos regalos? No contestó, que si la ley, que si no sé. Digo, sí, por favor, que los devuelva cuanto antes. Y que explique lo que tenga que explicar, pero lo devuelva cuanto antes, por favor. Es que es elemental. Yo he tenido muchas diferencias con Zapatero. Mensajito para Rodríguez Zapatero, pero también para Pedro Sánchez. Por cierto, ha sido una charla para seguirla, porque ha habido momentos, voy a decir, singulares, pero Felipe González ha tenido otro momento que no sé ni cómo definirlo, cuando hablaba o se refería al movimiento LGTBI. Ni en el matrimonio homosexual y tal. Es verdad que cada vez me inquieta más lo larga que se va haciendo la lista, ¿no? LGTBI, no sé qué, y al final... De esto hablamos después, que como no cabe, nos evadimos. Plus, porque no cabe. Felipe González, esta tarde con García Page en Toledo, decíamos, la presión externa, la presión política, la presión interna también está ahí. Esther. A ver, de todo lo que ha dicho Felipe González, al que yo siempre digo que o reivindico el derecho a discrepar dentro de los partidos políticos, aunque tenga un coste sin ninguna duda interno, y también el de Emiliano García Page,
De todo lo que ha dicho Felipe González, porque no me sorprende lo que ha dicho de Zapatero, es público y notorio el cariño, ironía, vaya por delante, que siempre ha profesado a José Luis Rodríguez Zapatero. No me sorprende lo que ha dicho respecto al colectivo LGTBI. Lo que más me ha sorprendido, de verdad, ha sido su afirmación sobre la llegada de inmigrantes, que ha dicho: estoy a favor de la regularización, pero aquí no cabemos todos, los servicios públicos se van a colapsar. Quiero decir, esto dicho por Felipe González a mí me ha provocado una especie de pellizco en el estómago, porque, bueno, hay precedentes de regularizaciones, como hay precedentes de cuestionamientos de jueces y fiscales en la época de Felipe González, pero yo a veces tengo la sensación de que Felipe González ha perdido el recuerdo de lo que pasó durante sus años de mandato y de la oposición feroz que le hizo el Partido Popular cuando él estaba en el gobierno. ¿Quiere decir esto que no tenga derecho a opinar sobre la acción de este gobierno? No, tiene todo el derecho del mundo, pero creo que las formas son muy, muy importantes, que dónde y cómo se digan las cosas también es importante, y luego es que en los últimos tiempos se ha dejado acompañar, fotografiar y participar en demasiados actos junto a la derecha española, y a mí me parece que esto dentro del Partido Socialista se entiende mal. Y los tiempos también, ¿no? Es decir, hacerlo 24 horas antes, ni 24 horas, ¿no?, de la comparecencia de Pedro Sánchez Garea. Hablan todos los días, tampoco tiene mucho. Eso es como cuando se habla de la casualidad de las resoluciones judiciales, con algo tiene que coincidir. Yo le he escuchado y me voy a referir a otra parte, pero también he tenido la misma impresión de Esther de cómo él ha borrado los malos recuerdos de su cabeza. Todos Supongo que es muy humano y probablemente todos lo hacemos. ¿Lo dices por los regalos? No, lo voy a explicar. Primero, ha dicho hay que respetar al Tribunal Supremo y no criticar al Tribunal Supremo. Y claro, yo que estaba allí, Esther y Carlos, que son muy jóvenes, ¿no? Pero pues no, yo sí estaba allí cuando Felipe González se manifestaba en la puerta de la cárcel de Guadalajara y acompañaba a José Barrio Nuevo, que era su ministro al que había condenado el Tribunal Supremo, y él cuestionaba esa resolución, y había manifestaciones de la Ejecutiva en pleno del PSOE de entonces, encabezada por Felipe González. O cuando, por ejemplo, decían atrocidades del juez Marino Barbero, que era el que instruía el caso Filesa, que afectaba a la corrupción del PSOE, y era un juez del Tribunal Supremo, e insisto, ellos decían, el propio Felipe González, barbaridades. Y otra más, ha hablado de la sentencia del caso Ábalos, también en la parte de Aldama, poniendo en valor y defendiendo que se dé, digamos, premios a quien colabore con la justicia. Claro, yo me he acordado también de aquellos coimputados, de aquellos casos que afectaban al Partido Socialista en esa época, empezando por Amedo y a otros más que hubo entonces, las barbaridades que se decían desde la Moncloa y el propio Felipe González sobre aquellos coimputados que ponían a parir, que algunos, por cierto, luego recorrían también medios de comunicación, menos, porque entonces no había tantas televisiones como ahora y tantos medios como ahora, pero también lo recorrían, porque al final la historia en muchas cosas se repite, ¿eh? Pero ahí estaba Felipe González haciendo muchas de las cosas que ahora critica, y claro, yo tengo una sensación de déjà vu en todo eso. Se dice, memoria selectiva. Se suele decir mucho esto del peor enemigo de Pedro Sánchez es el Pedro Sánchez de antes, porque ha entrado en muchas contradicciones. Eso nos pasa a Yo todos. creo que el peor enemigo de Felipe González de ahora es el Felipe González de antes. O sea, Felipe González ha hecho hoy unas reflexiones sobre la responsabilidad política. Yo creo que mucha gente puede asumir, obviamente, si a tu número 2 y a tus dos números 2 acaban en la cárcel, pues la responsabilidad política de haberlo nombrado es de Pedro Sánchez, es que no hay otra. Ah, bueno, pues eso hay que subrayarlo un poquito. No, quiero decir que la responsabilidad política de Pedro Sánchez de elegir a 2 secretarios de organización que ahora acaban en la cárcel no se la puede delegar a nadie. Y Felipe González habla de responsabilidad política. Ahora, ¿qué responsabilidad política tiene un presidente del gobierno cuyo ministro del Interior acaba en la cárcel por un secuestro? Bueno, quiero decir que una trama de financiación del partido que... Y una trama, quiero decir que el problema de esto es, efectivamente, es que, bueno, que no aguanta mucho tu propia biografía y tu propia trayectoria, y no la aguanta en general, no con Felipe González y con Pedro Sánchez, sino en general con muchos primeros ministros que se encuentran ante la tesitura de que alguien dentro de su gobierno se acaba corrompiendo. Esto ha pasado en muchos gobiernos europeos, algunos han dimitido, es verdad, hay dimisiones por estas cuestiones en la historia de la política europea, y hay mucha gente que no ha dimitido.
Hay casos para los dos. Y es, desde el punto de vista de nosotros que somos periodistas y nos dedicamos a hacer simplemente análisis, yo por lo menos no me gusta pedir dimisiones y tal, sino simplemente analizar dónde está. ¿Eso te debilita? Ha debilitado estos dos casos a Sánchez, le ha dejado jirones de credibilidad a Sánchez el caso Cerdá y el caso Ábalos. Creo que es indiscutible y las encuestas son un fiel reflejo de ellos. Necesariamente no se puede seguir en política una vez que tu número 2 ha salido tan mal como esto. Pues me parece discutible y hay casos para los dos. Y me parece que Felipe González tiene casos, pues depende del en los dos, del nivel tiene casos ético en que los, se ponga cada uno. Tiene casos Felipe González que pueden justificar las dos respuestas, y me parece que pues eso, Felipe González viene a decir que Sánchez, indirectamente viene a decir que Sánchez tiene que convocar elecciones y dejarlo. Bueno, pues yo creo que él indirectamente. Y él no lo hizo en Paje, circunstancias similares. Paje me ha parecido que estaba estableciendo un paralelismo entre la sentencia de la Gürtel y la sentencia que conocimos ayer. Y bueno, estaba poniendo la pista de aterrizaje al Partido Popular indirectamente, ¿no? Yo creo que esa parte del discurso es calcada, la del Partido Popular. Claro. Pero eso tiene bastante lógica. Lo que no tiene que tiene bastante lógica decir, esta sentencia es suficiente como para que alguien presente una moción de censura. Pues claro, claro que lo es. Si una sentencia que condena 24 años al que fue la mano derecha de Sánchez no es un motivo de moción de censura, pues cómo no va a serlo. Lo que es muy extraño es el discurso del PP, que sale Feijóo el lunes con gran dramatismo diciendo esto es un salto absoluto, es un cambio radical, hasta aquí hemos llegado, esto no puede. Y como consecuencia de todo ello, yo voy a esperar a ver si Sánchez convoca elecciones. Hombre, no, tendrás que presentar tu moción de censura porque tácticamente le voy a reforzar y tal. Bueno, oiga, pues si ya veremos si le refuerza o no le refuerza, pero es la responsabilidad del PP. Si considera que la situación es tan grave como dice que es muy difícil justificar que no se presenta. Y lleva siendo muy difícil desde hace un año y pico. Hago una pausa de 2 minutos y enseguida hablamos precisamente de los socios a los que apela siempre el Partido Popular, es decir, Feijóo, el PNV, y también de la estrategia del giro poco a poco que va teniendo esa estrategia judicial de Rodríguez Zapatero. Hora 25. Javier Casal. Pues son ya las 9:30 de la noche. Luego, como digo, está lo de Zapatero, esa estrategia judicial que está siguiendo el expresidente del gobierno. Yo creo que esto ya lo hemos comentado aquí otros días, que una cosa es la defensa mediática y otra es la legal, la jurídica, y ahí está claro que Zapatero pues busca como sea invalidar las pruebas, el carrete de ese hilo que llevó al juez Calama a su imputación. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Isabel, y el punto débil de esa investigación, según su defensa, podría estar precisamente en la obtención de datos de un disco duro que contiene conversaciones de un abogado y aporta ya pistas clave de los movimientos de Julio Martínez, ¿no? Sí, la defensa de Zapatero ha puesto en el foco un disco duro denominado Crucial, que contiene todo lo incautado a un abogado madrileño por orden de las autoridades de Francia y Suiza cuando buscaban en España un blanqueo de capitales. Ese disco duro alberga, entre otra información, las primeras conversaciones que apuntaban a que en Plus Ultra buscaban influencia política para conseguir el rescate. En uno de los chats, titulado Danilo España, se habla ya incluso de Julio Martínez como un supuesto testaferro de Zapatero. El contenido aparecía como un indicio clave en la denuncia de anticorrupción que desencadenó el caso Plus Ultra y que llevaría hasta la imputación del expresidente. Y ahora su abogado quiere saber si existía una autorización judicial que permitiese reutilizar, dice, en una investigación en España, esos contenidos que se habían incautado para autoridades del extranjero. Entiende que si no hubo autorización expresa de un juez, esa prueba sería nula, lo que podría tener consecuencias para todo el procedimiento. Gracias, Isabel. Se busca, por tanto, ese agujero en la obtención que pudiera invalidar la causa, que se suma, recordemos, a las dudas sobre el móvil de Rodolfo Reyes incautado en el año 21. Y a partir de aquí, oye, comentamos si queréis este giro se veía venir, ¿no? Que Zapatero lo iba a enfocar por ahí, que la defensa legal lo que busca básicamente es que esas pruebas invaliden toda la causa, invaliden el proceso. Ya veremos cómo termina esta estrategia, pero sí llama la atención, ¿no? Que él no trate tanto de defender desde el punto de vista jurídico su inocencia como que busque, ¿no? Que en esas pruebas hay un agujero que permita la nulidad de todo el proceso. Bueno, claro, es que Zapatero además ha buscado un abogado bastante prestigioso, especializado en esto, que
porque todos, por lo que vamos sabiendo de distintos casos que hemos tratado durante años, la decisión más importante que tiene que tomar una persona a la que se enfrenta a una situación así es qué abogado tiene. Y de hecho hay unos follones, el caso de Ábalos es muy evidente, cambian de abogado 3 veces, Ábalos ha sido un desastre, no le ha hecho ni caso a sus abogados. Y Ábalos el propio abogado de Ábalos decía ayer en este programa, ¿no?, que la estrategia de estirar tanto el aforamiento, por ejemplo, había sido un error. Pero es que le echó por cambiando de abogado constantemente. Le echó por eso al último, al último que le dijo, y no solo lo dijo, sino que empezó a contarlo en los medios y salió publicado que Ábalos iba a dejar el escaño porque era lo que le estaba recomendando su abogado, se enfadó y lo echó, y Ábalos probablemente tiene una condena mucho más fuerte y sobre todo mucho más rápido precisamente por esa decisión, con lo cual sí es muy importante la decisión del abogado, y cuando toma esa decisión claramente es que está yendo por ahí y tiene bastante lógica en el fondo desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de defensa tiene bastante lógica que si hay una prueba fundamental, porque es fundamental esa prueba, hay mucha gente diciendo no es la única, hay otros elementos, pero esta es muy importante. Si se lee uno el auto de imputación, está lleno de referencias a esas conversaciones, que es muy difícil. Yo entiendo, yo soy experto, ni muchísimo menos, pero ya he hablado con unos cuantos expertos estas semanas y, en fin, tratamos de informarnos, y realmente es muy difícil de explicarle a la gente que una prueba que en España no valdría absolutamente para condenar a nadie, que sería anulada inmediatamente, vaya a valer porque se ha hecho en otro país. Esto dice no hay antecedentes, pero eso escapa mucho a la lógica de las cosas normales, porque además no es una prueba casual, es que te quiten el móvil. Es un derecho fundamental que todos sabemos que en España no se puede, y de hecho en España ha habido gente históricamente, incluso casos de corrupción absueltos, porque las conversaciones sobre las que se basaban no habían sido obtenidas de forma lícita, ni por la policía, o porque las dos personas que estaban en la conversación no autorizaban, o no era una de las dos grabando a la otra. Hay mucha trayectoria de gente que se ha librado de escándalos muy graves. Ahora esa es la parte judicial. La parte política de Zapatero, todo esto no vale. Todo esto está bien para intentar, evidentemente, resolver su parte judicial, que es la más relevante, evidentemente, pero luego está la explicación pública. Y la explicación pública, el conseguir la prueba, anular, no sé cuánto, lo que tiene que hacer es una explicación pública del relato que está instalado en la sociedad, porque lo ha instalado la UDEF. Fernando. La prueba que ha empezado a impugnar hoy no es exactamente esa, es otra distinta. Es decir, está en otra distinta. En el disco duro. No, el disco duro sí, pero luego va por la otra. Pero luego va por la otra. Vaya por delante, que por supuesto Zapatero tiene todo el derecho en priorizar lo más importante cuando estás en un caso así, que es nada menos que asegurar tu futuro. O sea, eso vaya por delante y es legítimo, pero ahí va a tener un principal problema, que es el del tiempo, porque también no va a ser una resolución inmediata de si esas pruebas son válidas o no, sino que tiene un tiempo bastante largo, por ejemplo, el que tiene que ver con la comisión rogatoria de Estados Unidos. Las comisiones rogatorias no son inmediatas, hay comisiones rogatorias, no sé este caso, pero hay comisiones rogatorias, y por eso se dilatan muchas de las investigaciones de casos de corrupción, que pueden tardar hasta 1 año o más. Es decir, no va a ser un tema fácil, habrá recursos, tendrá que decidir en todo caso la sala de la audiencia. Es decir, acostumbrémonos a que esto no va a ser una cosa antes de verano, digamos, para que se resuelva si las pruebas son válidas o no. Y luego, además, también hay zonas intermedias, y es que puede ser que una de estas pruebas que se impugnan no se anulen, pero tampoco se verifiquen. Me explico. Que diga la resolución, como ocurre muchas veces, por ejemplo, la vista Falciani, aunque tiene diferencias, se decía vale, pero siempre y cuando se corrobore con otros indicios posteriores o anteriores que pueda haber. Es decir, el tema no es de blanco y negro, y no es inmediato. Y claro, mientras, como explicaba Carlos, desde el punto de vista político, ético, institucional, o como lo queríamos llamar, eso tiene un desgaste para su imagen, tiene un desgaste también para su partido, y tiene un desgaste para quienes le apoyan, empezando por el presidente del gobierno, y un riesgo. Tiene un tema que sí que es urgente, que es el tema de las joyas, que no es el más importante de todos, porque es más importante el tema plus ultra y todo lo que le rodea, pero el tema de las joyas yo creo que es el más visible,
el más antiestético, el que puede tener difícil explicación, el que además desde que empezó el tema ha tenido varias versiones por personas interpuestas por parte de Zapatero, y eso hace dudar mucho de cuál puede ser su versión y qué es lo que está ocurriendo, porque antes decíais que de faro moral no te pueden destituir, pero de faro moral sí puedes dimitir, y puedes dimitir si no das explicaciones de algunas cosas que son estéticamente horribles. Esto de que aparezcan unas joyas que te han regalado en tu caja fuerte sin explicar por qué las has ocultado a Hacienda, o por qué no las has declarado a Hacienda, por qué no las has dicho, por qué dejaste otros regalos y te llevaste precisamente esos, te encariñaste de esas joyas, ¿vale? Que no es que sean precisamente bonitas para lucirlas, y además no basta que tú vayas al juez a decirle es un regalo que me han hecho el rey de Arabia, no, demuéstreme usted que es así, porque explican los fiscalistas que cuando hay un problema de fraude fiscal, lo primero que dicen los acusados es un regalo que me han hecho, pero lo tienes que demostrar. Claro, eso se supone que es lo que está haciendo Zapatero, ¿no? Digo que tienen que llegar ya, porque mañana se cumple una semana, ¿no?, de su declaración, de su primera declaración. Él dijo, en 7-10 días aproximadamente, volveré aquí y daré todas las explicaciones que tenga que dar sobre el tema de las joyas, ¿no? Se presupone, pero se presupone que esto tiene que llegar en cuestión de días. Yo creo que cada día que pasa es más perjudicial para el propio Zapatero, para el gobierno, para el Partido Socialista. Efectivamente, de faro moral no se puede destituir, y dimitir ha dimitido de facto. Yo creo que siendo el asunto menos complejo desde el punto de vista penal, probablemente el de las joyas, es el que más daño político y social le ha hecho al expresidente Zapatero. Creo que de esta va a ser muy difícil que se reponga, si es que en algún momento se repone. Recordemos también que vivió en el ostracismo político y social durante unos años después de su salida del gobierno por el decretazo aquel que supuso el mayor recorte en gasto social de la historia de la democracia, y luego remontó y se le recuperó como referente político en el Partido Socialista. Yo creo, en lo que respecta al procedimiento, creo que en un Estado de Derecho los derechos fundamentales son sagrados. Y si él y su defensa entienden que se han vulnerado derechos fundamentales en base a pruebas de dudosa procedencia, están perfectamente legitimados para plantear estas cuestiones ante el instructor. Yo no tengo ninguna duda. Y parece que lo que persiguen es la nulidad del procedimiento. Esto es obvio, por mucho que no quieran confirmarlo. Todos los pasos que va dando la defensa caminan a intentar la nulidad del procedimiento. Pero dicho esto, creo que la imagen pública del expresidente Zapatero está francamente deteriorada. El mazazo social, político, no solamente entre la militancia, sino en el conjunto de la ciudadanía, que ha supuesto el asunto de las joyas, es muy complicado. Y si él entiende que de esto se puede recuperar, yo creo que se equivoca, porque además yo estos días he estado pensando, no es tan difícil buscar la trazabilidad de esas joyas. Es necesario que pasen 10 días para declarar ante el juez de dónde vienen las joyas, quién las regaló, cuáles son las tasaciones, el peritaje alternativo que él ha pedido, que me consta que lo ha pedido. Es decir, el peritaje de unas joyas se hace en media hora por un experto, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy incomprensible este silencio durante tantos días. A mí me parece que políticamente es demoledor este silencio. Yo creo que Zapatero clarísimamente se esperaba otra cosa de él, se esperaba que hablara públicamente, que dé una entrevista, todo esto. Lo de las joyas es verdad que lo que están argumentando en su entorno es que lo que estaba diciendo precisamente Fernando, que no basta con decir son de 2007, sino que tienes que aprobar, en fin, dar un documento que demuestre que son de 2007, porque entonces estaría prescrito, y que demuestre la procedencia para entender que es una procedencia legítima de alguna manera. Yo creo que eso lo debe estar mirando su abogado para demostrarlo. Es posible que estén esperando efectivamente la comparecencia, porque no sé si es el mejor momento sacar las joyas un día antes de la comparecencia, pero en cualquier caso eso lo va a tener que hacer, porque lo tiene que hacer judicialmente necesariamente y tendremos una explicación. Ahora, yo insisto con el tema de la devolución o de la entrega,
porque de verdad creo que se va a abrir paso en cuanto se explique, en cuanto Zapatero argumente la procedencia, lo explique, Carlos, claramente, pero se va a abrir ese debate social. Tú estabas diciendo bien que está haciendo mucho daño eso. Me parece lo menor de todo. Yo creo que no supone admitir que no las declaraciones. Claro. No, depende. Que te has trincado las joyas. Depende de cómo. No, a ver, un momento. Depende. Si yo creo que la situación es muy difícil muy complicada de recuperar. Complicada. Pero si tú explicas qué es lo que creo que acabarán explicando, y de alguna manera es lo que Sánchez venía a decir el viernes, explicas que puede haber sido, yo creo que va a ser muy difícil de que la gente trague con eso, pero que tú explicas que reconozco que ha sido un error, que esto no tenía que haberlo hecho, que esta situación, si la conclusión de todo eso, y como conclusión de todo esto, yo no quiero sacar beneficio de esas joyas a las que todavía formalmente no le he sacado ningún beneficio, porque en teoría no ha hecho nada con ellas. Quiero creer que la vía no va a ser pedir que se anule el famoso móvil de Estados Unidos que dio lugar al registro, y como consecuencia del registro se encontraron las joyas, porque eso para él sería un peor. Pero es que en cualquier caso se te puede subir judicialmente, pero no es socialmente. Posible, no socialmente. Que es posible. Dejadme que introduzca otro elemento más informativo, lo del PNV, ¿no? A quien apela día sí, día también Feijóo, un nuevo informe de la UCO que señala que la trama del caso Leire Díez medió con el PNV para facilitar el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos. Dice este informe que hubo contactos, que hubo labores de mediación con algún miembro del PNV, encuentros en los que llegó a participar a posteriori, ya cuando tocó renegociar las condiciones de ese rescate, quien entonces era presidente del PNV en aquel momento, que era Antonio Ortúzar. El partido respalda los contactos sin llegar a detallar si existieron o no, pero dicen o lo argumentan, ¿no? Lo defienden diciendo que ellos lo que querían era respaldar la viabilidad de la empresa vasca. No sé, después de leer este informe, después de ver los detalles que pueden salpicar de forma directa o indirecta al PNV, ¿creéis que hay un aviso dirigido al Partido Nacionalista Vasco? Ahí hay dos partes y intento ser prudente porque creo que nos ha acostumbrado la historia reciente que hay que serlo. Creo que hay dos partes. Una, la de quienes se reunían con él, es decir, Leire, Vicente Fernández y compañía, que ya los conocemos, que ahí creo que es bastante lamentable que quien estaba justamente antes en SEPI sea precisamente quien esté metido en ello, teniendo en cuenta además que según se explica en los informes policiales y en alguna de las agendas de Leire, presuntamente cuando ya había salido de SEPI y había dejado de ser presidente de SEPI, seguía controlando muchas de las cosas que hacía SEPI. Ahí creo que hay una conducta como mínimo éticamente reprochable, más la capacidad de Leire de tener acceso a tanta gente como se ve en la agenda, Fiscalía, Guardia Civil, PNV, etcétera. Por parte del PNV yo soy mucho más prudente porque Tubos Reunidos es una empresa que tenía problemas económicos. Claro. Si viene alguien a decir que está trabajando para Tubos Reunidos para conseguir esa ayuda por parte del Estado, hasta el momento, por lo que vemos, yo no veo nada reprochable. Insisto, por la parte del PNV y con toda la prudencia del mundo, igual me como mis palabras una vez más, pero a la espera... Con los datos yo que tenemos ahora sobre la mesa. Además creo que las fechas de las reuniones no coinciden con las fechas del rescate a Tubos Reunidos. Quiero decir que esas reuniones fueron con posterioridad al rescate, hasta donde creo que en el 25, si no recuerdo mal. Por tanto, sepamos que hubo una gestión política. Claro, pero es una gestión política del máximo responsable del Partido Nacionalista Vasco interesándose por las condiciones de una empresa. Lo que voy a decir que hubiera una gestión política me lo invento de alguien del Partido Socialista pero de a ver, me dijera recibir a estos... Si es un aviso no para el PNV. A la pregunta que nos hacía Casales, si esto es un aviso al Partido Nacionalista Vasco, yo creo que sí. Es un aviso clarísimo, como todos los avisos que se están dando al Gobierno y al Partido Socialista por parte de los tribunales. Bueno, pues este es un aviso que se da a través de un informe de la UCO, de un medio de comunicación que lleva dando varios avisos. Entonces, a partir de ahora, también los socios. Vamos a retratar a los socios. Yo creo que esto al Partido Popular no le viene nada bien, los avisos a los socios, porque si algún día es verdad que la relación está muy deteriorada, que
Feijóo ha quemado todas las naves posibles cada vez que ha insultado al Partido Nacionalista Vasco y a Junts, pero desde luego si en algún momento necesitara los votos del Partido Nacionalista Vasco para ser investido, creo que lo iba a tener bastante complicado. Efectivamente, yo creo que hay que ver qué reacción política tiene esto, porque la reacción política puede ser precisamente unir aún más al PSOE y al PNV frente a informes de la UCO. No nos olvidemos que una de las cosas por las que explican también que esta mayoría aguante con tanta dificultad tiene que ver, por ejemplo, con el procés. Tiene que ver con el rechazo que generó en Cataluña, pero también en el País Vasco, que son los dos lugares centrales para esta mayoría, el rechazo que generó la sentencia del procés y todo el camino aquel que alejó, en fin, basta ver medios catalanes sistemáticamente estos días y políticos catalanes hablando de lo que está pasando, que alejó a muchísima gente en Cataluña y en el País Vasco de la justicia española y del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo en Cataluña y en el País Vasco probablemente sean los dos lugares de España donde peor fama tiene. Esto es un hecho, no sé si está bien o mal, pero ha sucedido. Y eso facilita también la tarea del gobierno, que Sánchez yo creo que va a hablar de eso mañana también, del vienen a por nosotros, de hay claramente persecución en algunos casos. Ese magma que Óscar Puente ya ha trabajado bastante, la idea de una especie de conspiración contra el gobierno, evidentemente en lugares como el País Vasco y Cataluña cuaja más. Si encima en la coctelera metes al PNV, pues cuaja un poquito más. Bueno, diré que el roneo de Feijóo al PNV, oye, bien no ha ido y las artes de seducción las tiene que mejorar el líder del Partido Popular. Hora 25. Javier Casal. Recta final, pero con varias noticias de última hora. La primera en Soria, allí la Guardia Civil acaba de salir hace unos minutos del ayuntamiento después de más de 11 horas de registro en una operación en la que han detenido, entre otras, a la concejala de Comercio y Medio Ambiente. La investigación es secreta, pero estaría relacionada con la adjudicación de unos contratos en ese área en el Departamento de Comercio del Consistorio. Ser Soria, Eva Sánchez. Sobre las 9 de la mañana, la UCO entraba en el Ayuntamiento de Soria en una investigación por presunto tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal, entre otros delitos. El registro se prolongaba hasta las 8:30 de la tarde. Hay 6 detenidos, entre ellos está la concejala de Medio Ambiente y Comercio, Yolanda Santos. En el centro de toda la investigación, una empresa, Biosfera Soria, con la que el consistorio ha suscrito varios contratos menores en los últimos años por actividades relacionadas con el medio ambiente, la divulgación o la gestión de la lonja micológica. Precisamente Yolanda Santos pertenecía a esta empresa en su día, en el año 2019, cuando entró en el ayuntamiento con el exalcalde socialista Carlos Martínez, traspasó sus participaciones a un familiar cercano, supuestamente su marido, que también está detenido. La ley impide que los cargos públicos puedan ocupar estos puestos directivos en empresas contratistas. A última hora de la tarde, la Policía Judicial informaba de que la concejala había sido trasladada a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria. Poco después, tanto el PSOE como el Ayuntamiento de Soria emitían sendos comunicados en los que informaban de que se había dado de baja a la concejala tanto en sus tareas y delegaciones dentro del Ayuntamiento como en la militancia del propio Partido Socialista. Segunda cuestión de última hora. Ahora mismo está interrumpida la circulación de los trenes entre Sevilla y Madrid. Ha habido otro fallo en el sistema eléctrico que está afectando a los trenes de alta velocidad y de media distancia. Hay retrasos de más de una hora en algunas entradas y salidas de Sevilla. ¿Qué más sabemos? Alejandro Becerra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Casal? Buenas noches. Sabemos que se ha caído un cable de media tensión sobre las vías. Esto ha provocado un fallo eléctrico que ha bloqueado toda la circulación de la línea que va de Sevilla a Madrid. Adif habla de una incidencia que afecta a la infraestructura y que se habría producido entre Sevilla, Santa Justa y Guadajoz, que afecta al AVE, a la media distancia y al servicio de cercanías. Dice el gestor de la infraestructura que están trabajando para recuperar lo antes posible el servicio, aunque no descartan que se pueda recuperar ya de cara a mañana. Hay al menos un tren parado que iba en trayecto, cuyos pasajeros ya han sido rescatados. Hay varios trenes parados en las estaciones y retrasos de más de una hora en algunas salidas y llegadas de la estación de Sevilla, de Santa Justa. Renfe recuerda que hay habilitados cambios y anulaciones gratuitos para los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Bueno, gracias Becerra. Cue, Palomera, Garea, que gracias por venir. Gracias a ti. Nada, a ti por traernos. A vosotros y hasta la próxima. Venga, punto y 25. Joaquín Estefanía. La
Las relaciones entre la política y la justicia han sido tensas desde hace mucho, pero lo ocurrido en las últimas semanas, fin del fiscal general del Estado, medidas cautelares para Begoña Gómez, durísima condena contra el exsecretario de organización del PSOE y condena menor, casi ridícula, para el corruptor del caso Mascarillas, han dado un salto cualitativo a esas relaciones. En el otro lado, en pocas semanas saldrá la sentencia del caso Kitchen. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Por ello, cobra el mayor interés la intervención de mañana del presidente de Gobierno en el Congreso. No tanto porque el ambiente y el ruido puedan ser más estridentes que en plenos anteriores, sino por sus explicaciones y decisiones, obligatoriamente distintas y que habrá de utilizar Pedro Sánchez para dar salida a este momento, sean las que sean. Del líder de la oposición, Núñez Feijóo, no se espera nada diferente ni en el fondo ni en la forma. Feijóo pretende que todo el mundo se mueva menos él mismo. La oposición real la ejercen hoy varios jueces, no el Partido Popular. Parece imposible que Sánchez haga como si ese salto cualitativo no se hubiera dado ya, salvo la denuncia del ensañamiento y desproporción contra los socialistas. Que siga la legislatura presentando medidas para financiar los cuidados, presentando un cuadro macroeconómico benigno o normas para corregir la carestía de la vida. Ahora estamos en otro marco. Punto y 25. Y no nos olvidamos, la última foto es la de la noche de San Juan, Paseo de Riazor en A Coruña. Leila Fernández, hay quien lleva ahí horas y horas para hacerse un hueco en la playa, ¿no? Leila, ¿qué tal? Boas noites. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, aquí en Coruña sé que salimos todos a la calle, los arenales de la ciudad ya abarrotados hasta ahora. El ayuntamiento manejaba una previsión de más de 100.000 personas en las calles esta noche y, por cierto, que no ha caído aún el sol, pero ya están encendidas esas primeras hogueras. Otro típico de este día es amanecer la mañana del 24 de junio con las playas repletas de residuos, así que se ha puesto en marcha un operativo especial de limpieza, el más grande de los últimos años, y también están desplegados, que ya se ven por las calles, 1 millar de agentes de seguridad para vigilar que nadie se meta en el mar de noche, para evitar incidentes, así que desde luego se espera una noche de mucha fiesta y de celebración que ya ha comenzado. Pues a disfrutarla, Leila. Venga, buenas noites, cuídate. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.